Bienvenidos a la Jornada Educar en Igualdad 2017. La Ley 26.485 establece la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley demanda la implementación de políticas públicas coordinando acciones que involucren a Nación y a las distintas jurisdicciones. En el ámbito educativo, la Ley Nacional 27.347 del año 2015 determina la obligatoriedad de realizar anualmente en las escuelas de todos los niveles y modalidades una jornada sobre educar en igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género, con el objetivo de contribuir a que estudiantes y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que promuevan la prevención y erradicación de la violencia de género. Cumplimentando lo requerido desde la Secretaría de Educación de la provincia, los institutos Secundario Eva Gentil Faust de Pinto, IPEN 212 Hilder Odilio Galassi, SELMA número 196 anexo Laborde, Presbítero Juan Girula e Instituto Superior del Profesorado han organizado esta jornada 2017 en forma conjunta e invitado a participar de ella a diferentes organizaciones de la sociedad civil involucradas con la temática. Esta jornada se va a dividir en dos partes. Una primera parte que va a ser una charla-debate y la segunda parte que van a ser actividades recreativas seleccionadas especialmente para los estudiantes. Para la primera etapa se ha invitado al señor juez de Niñez, Juventud, Violencia Familiar, Penal Juvenil y de Género de la ciudad de Belleville, doctor Luis Alberto Morales, al que queremos agradecer haber aceptado la convocatoria y visitarnos después de varios años. En esta oportunidad está acompañado por la doctora Claudia Fernández y el doctor Luis Alberto López Rivilli, ambos prosecretarios del Juzgado de Belleville. Ellos nos brindarán una charla sobre la temática que hoy nos reúne a partir de su vasta experiencia como funcionarios judiciales. Los acompaña la señora juez de paz local, profesora Evangelina Galassi. Muchas gracias, buenos días y primeramente vamos a pasar un video que han traído los disertantes. Un poco cruel el comienzo, pero me parece que es la forma para visualizar un poco por qué estamos hoy reunidos en esta jornada. La violencia nos trasciende a todos, no necesariamente tiene que terminar en un femicidio, pero la forma en que la veamos, la escuchemos, nos animemos a enfrentarla, va a hacer la diferencia. Tenemos un marco normativo provincial, tenemos una ley nacional, pero creo que un poquito depende de cada uno, de cómo nos interioricemos, nos interesemos, no solo en lo que nos pasa en nuestro núcleo familiar, sino también en nuestro ámbito escolar, como sociedad, para poder salir, para poder hablarlo, para poder ponerlo en palabras y llegar a solucionar un poco esta pandemia de la que habla la Organización Mundial de la Salud, en que se ha transformado la violencia de género o la violencia familiar, de la que habla nuestra ley provincial. Tenemos como la idea de que la violencia solo afecta a la mujer, pero esto trasciende a la persona de la mujer. Esto es el género humano. Tenemos hombres, tenemos niños, tenemos ancianos que también son víctimas de violencia física, económica, psicológica. Entonces tenemos que abrir nuestras cabezas y pensar que la víctima puede ser cualquiera,
puede ser un compañero de banco, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un miembro de nuestra familia. Entonces, prestar nuestro oído, abrir nuestros ojos a estos pequeños chispazos que nos dan las señales, que por ahí la gente no se anima a terminar de hablar de este tema, para poder colaborar un poco a subsanar esta situación. Te voy a ceder la palabra también a mis compañeros, porque si no es como que soy un poco monótona. Bueno, yo primero agradezco a toda esta gente que es muy preocupada en este tema y que ha organizado esto, y me es muy grato que los jóvenes estén presentes también acá, porque son nuestro futuro y realmente son los que van a desgraciadamente sufrir este flagelo social. Yo creo que es importantísimo, más allá del contenido en sí de lo que ustedes escuchen, lo que puede ser el derecho, lo que puede decir la psicología, lo que puede decir las ciencias que colaboran en esta temática, más allá de eso están los temas cotidianos, que son el diálogo, el perdón, el amor, ¿no es cierto? Y la fe también, Dios. Son cuestiones que pareciera ser que en nuestra sociedad están olvidadas, y lamentablemente estamos viendo nada más que la realidad sin tener recursos aparentemente, y volcamos nuestra preocupación en la justicia, en la policía, en la justicia de paz, que son los recursos que tenemos a mano, ¿no es cierto? Eso está bien, pero me da la impresión que no basta solamente eso, y hay que empezar a dialogar de nuevo antes que pegar una piña, hay que empezar o dar una cachetada, podríamos decir mejor. Antes de hablar hay que pensar. Por ejemplo, ustedes que son jóvenes, no hay que ser impulsivo, hay que tratar de manejar los impulsos, porque para eso Dios nos ha dado nuestro cerebro, nuestra conciencia, para que aprendamos a manejar. De eso un poco les quería comentar, más allá de lo técnico y lo jurídico, de lo que hemos venido a hablar acá. Que no se olviden de esa parte. Y muchas gracias. Bueno, yo voy a adentrarme un poquito en el campo de lo que es la denuncia en sí de violencia familiar y el manejo que socialmente se realiza conforme al momento de ir a realizar una denuncia, poner en conocimiento de un hecho de violencia. Primero que nada, y lo que de alguna manera observo socialmente, es que muchas personas creen que van a solucionar su vida a veces formulando una denuncia de violencia. Y no significa que no pueda haber un hecho de violencia, pero hay cosas que van más allá de la intervención que pueda tener el Estado, porque el Estado no va a ser quien solucione la vida de fondo de esas personas. Por otro lado, es muy importante dentro del ámbito de la escuela, que es lo que nos convoca hoy aquí, que cada compañero, cada alumno, cada docente, al momento de tomar conocimiento de un acto violento, de haber tomado intervención el equipo pedagógico que pueda tener el establecimiento, si verdaderamente y efectivamente se constata eso, puedan y se animen a hacer la denuncia. Primero porque es una obligación que la ley les impone, ¿sí?, en la misma ley de violencia familiar. Y segundo, porque es hacer un bien a nivel social. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar una reacción ante esa denuncia, en el caso de un compañerito, en el caso de una maestra, un profesor? Y ahí es donde tenemos que saber cuáles son las formas de las cuales disponemos para realizar esas denuncias.
Porque si no, yo como docente tal vez puedo quedar expuesto a que un papá o una mamá actúe de manera tal vez violenta hacia mí, que quise hacer un bien haciendo lo que la ley me manda y procurando proteger a mis alumnos. Y para eso, en el juzgado de paz, en las comisarías, en el propio tribunales, se puede formular una denuncia con identidad reservada, ¿sí? Donde el nombre de la persona va a ser tomado y guardado en un sobre, que va a acompañar siempre esa denuncia, pero quien es denunciado no va a tener el conocimiento de quién es que formuló la denuncia. Y ahí es donde el Estado va a tomar las cartas en el asunto para, de alguna manera, corroborar si es verdadera y efectivamente existe esa violencia en lo que está denunciado allí y eventualmente proceder conforme, bueno, lo que la ley nos manda, ¿sí? No sé, doctor, sí. Bueno, acá nos han alcanzado algunas preguntas, no sé si las vamos a poder responder a todas, pero vamos a partir de esta que dice: ¿a qué se llama violencia doméstica? La doctora Alejandra Jalil, y seguramente de la escuela vienen estas preguntas. Bueno, yo les voy a comentar, digamos que seguramente alguno habrá podido tener acceso a la ley de violencia nuestra, la ley provincial 9283, marca un concepto de violencia, digamos, qué es lo que sería la violencia para la violencia que tratamos en el juzgado, ¿no es cierto? Es una acción, una omisión o un abuso que está dirigido a dominar a otro, a someterlo, a controlarlo o a agredir. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de denuncia. O también puede ser agredir, a la integridad, que puede ser física, psíquica, moral, psicoemocional y sexual, y también ataca la libertad, ¿no es cierto? Atacar la libertad de una persona en el ámbito familiar, y esto configure o no un delito, ¿no es cierto? Eso es lo importante, porque por ahí, si nos quedamos lo que era antes, si no era un delito no se hacía nada, digamos. En cambio ahora, aún no siendo un delito, siendo una acción que quien sea víctima o quien esté cerca de la víctima constate que esa acción es una violencia, puede hacer la denuncia, ¿no es cierto? O puede indicarle a esta persona que haga la denuncia. La ley nacional 26485, en el inciso A, da un concepto de violencia contra las mujeres. Esa ley, en ese artículo e inciso, ha sido incorporada por la reforma que hubo de la ley provincial 9283, a través de la ley 10.400, la provincia incorpora como parte de la ley nuestra ese artículo sexto, inciso A. Y ahí la define a la violencia doméstica contra las mujeres como aquella ejercida por un integrante del grupo familiar. No importa el espacio físico donde se realice, y siempre que dañe a la dignidad, al bienestar, a la integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, o que afecte también a la libertad o la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Bueno, ahí vemos que está netamente dirigida a las mujeres. El grupo originario del que habla ese artículo es el parentesco por consanguinidad, afinidad, o también el que se deriva del matrimonio, de uniones de hecho, pareja, noviazgos y relaciones que sean actuales o que hayan sido de anteriores, y no es necesaria la convivencia. Digamos, eso sería la violencia doméstica contra la mujer prevista en la ley nacional. Bueno, yendo un poco a la pregunta, creo que más o menos estaría satisfecha con el concepto que da
la ley provincial y la ley nacional. Podríamos agregar acá que el artículo 4 de la ley provincial considera víctimas de violencia a todas las personas que sufren lesiones, malos tratos físicos, psíquicos, ocasionados por, o sea, ¿quiénes serían los victimarios? Los integrantes del grupo familiar. Ya los mencionamos recién, surgidos del matrimonio, de uniones convivenciales, relaciones afectivas, convivientes o no, persista o haya cesado el vínculo. Y ahí comprende a los ascendientes, descendientes, colaterales, afines. Como asimismo las mujeres que fueran víctimas de violencia de género producida por la modalidad doméstica, que es lo que leíamos recién. Bueno, creo que estaría, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, así sobre esta definición de violencia que da la ley, digamos. Yo me remito a lo que dicen las leyes. Después hay una pregunta que nos dice: ¿quién es violento una vez? ¿Lo va a hacer siempre? ¿Qué señales de alerta puede hacer reaccionar una mujer de que su pareja o familia puede tener episodios de violencia? No, respecto al tema de los indicadores de violencia, por ahí en el tema de los noviazgos, porque hay estadísticas que dicen que el 50% de las violencias de pareja se comienzan en el noviazgo. Tener presente que nadie puede controlarnos en nuestra forma de vestir, controlar nuestros celulares, nuestra forma, este control excesivo y que trasciende las barreras de la libertad de la persona. Esto nos va dando una pauta de que esta persona tiene un problema, esto no es natural, no podemos pensar que nos controlen, que esto es amor. Te dice que te controlo porque te quiero, no, esto no es así. Estos son estas pequeñas luces que tenemos que ir viendo en las relaciones de pareja que se inician, que son por ahí las que después se van a transformar en parejas de convivencia y que pueden llegar a ser parejas violentas. Si una persona es violenta y esto va a ser, digamos, para siempre violento, la verdad que eso tendría que ser un tema de psicología, porque no sabemos si esta persona tiene un problema, digamos, una enfermedad mental, o tiene solamente una cuestión que puede ser tratada con psicología, para poder superar estos episodios. Si es una enfermedad, eso solamente un psicólogo o psiquiatra nos va a poder decir si tiene un problema de base que pueda llegar a ser, digamos, que se pueda modificar con el tiempo. Pero eso no, digamos, no hay una pauta de que la persona que es violenta no se pueda corregir, que no pueda superar ese problema. Dependerá en sí si esto es un problema, digamos, médico, o es un problema, digamos, que puede ser superado con un tratamiento psicológico. Estaríamos concluyendo, si desean algunas palabras más. Sí, no, está bien, hace mucho frío, vamos a dejar que estos pobres jóvenes vuelvan, y los docentes, que les agradezco también muchísimo, y los felicito. Realmente me sorprendo gratamente de que acá en La Borde, y la felicito a la señora juez de paz por su estadística, por su prevención, con todo el equipo técnico trabajando, pero me parece genial. Creo que eso es un puntapié inicial con ustedes, los docentes presentes, los demás personas de acá del pueblo, letrados que conocemos, la autoridad policial, todos al pie del cañón, como se dice, luchando contra esto que es posible, ¿no es cierto? Es posible vencer. Bien, muchísimas gracias. Le vamos a hacer un presente, le aplaudimos, un aplauso. Sí. En agradecimiento, le hacemos un presente por molestarse y venir hasta aquí.
y estar con nosotros. Sí. Ahí te mandó un saludo. Bien, ahora tenemos un break muy cortito nomás, porque ahora vamos a empezar a trabajar, para eso vinimos, nos vamos a empezar a mover también, que así que va a ser la actividad que tenemos planeada para ustedes. Así que nos vamos a parar, primero de todo los profes nos van a ayudar, vamos a levantar todas las sillas, un aplauso final que se lo merecen realmente venir hasta aquí y estar con ustedes. Vamos a levantar todas las sillas, los profes nos ayudan y los chicos obviamente, cada uno su silla, y la vamos a empezar a poner en contra de las paredes.